Hola amigos de Amor por el Voleibol. Hoy tengo la alegría y el honor de conversar de nuevo con un chileno. A mí me da mucha alegría porque el voleibol chileno tiene mucha historia, tiene mucho para atrás y es alguien que fue muy importante, bueno, es muy importante en lo que es la dirección, formación de grandes equipos a nivel de selección, a nivel de clubes, como profesor universitario y también tengo la alegría de decir también que es muy cercano a mí y mi familia y el voleibol en general de Chile. Y me refiero a Miguel Hall. ¿Cómo estás, Miguel? Mucho gusto. Gusto es mío, Alfredo. Quiero, nosotros nos conocemos muchos años, así que tú podrás creerme lo que te digo, pero página tuya son importantes. Eh, para mí es un honor que tú puedas darte el tiempo para conectarte conmigo y yo contar mis experiencias, que son, tú imaginarás, en tantos años, son bastantes. Y volcó toda esa experiencia en la Universidad Andrés Bello, que es la ciudad donde yo trabajo, y esa experiencia la estoy enfocando en mis alumnos, que son alumnos de la Escuela de Educación Física de la ciudad. Tampoco, y probablemente también sea culpa mía y de la universidad, tampoco pues, aprecian la experiencia, porque los conocimientos no se adquieren por osmosis. Los libros son un referente, los videos son referentes, pero lo que tú vives en una cancha es muy distinto. Y entonces hay muchas cosas que yo puedo aportar que no salen en los libros. Tampoco salen en los videos. Y entonces me encanta esta posibilidad que tú me das para poder contar muchas cosas que a mí me han sucedido, muy buenas y también malas. Malas en el sentido de que no son agradables, pero que te enseñan. Cuando uno se cae, cuando uno comete un error, la gracia es pararse, primero darle explicaciones a la o las personas con las cuales tú cometiste error, porque que corresponde. O sea, yo cuando cometo un error soy primero en reconocer. Y entonces esa acumulación de experiencias buenas y de experiencias no tan buenas, formando como persona, porque al final el voleibol forma personas, no forma solamente jugadores, porque formar jugadores es relativamente fácil, pero formar equipo, formar personas, la parte difícil. Y eso creo que hace diferencia entre un entrenador y otro. No te voy a dejar hablar porque si me hago, capaz que no termine nunca. Buenísimo. Oye, Miguel, comencemos como parto siempre yo esta entrevista, con que nos cuentes por qué comenzaste tú en el voleibol y cuándo y dónde. Comencé en Manuelada. Yo fui alumno de toda mi escolaridad en el Manuelada. Uh-huh. Ustedes, ¿no es cierto? Yo hice cuarto ¿Tú medio. estuviste en Manuelada? Yo estuve en cuarto medio, mi hermano No, estuvo en cuarto. yo partí en Kinder, jardín infantil, y terminé en ese cuarto humanidades. Uh-huh. No empiecen a sacar cuentas porque me van a sacar muchos años. Pero sí, y hermano, fue una escuela también para mí. Y ahí, eh, no sé quién exactamente metió al voleibol, pero mi impresión es que la primera persona que eh, eh, incentivó a los alumnos a jugar voleibol fue Hugo Martínez, un entrenador que también es muy conocido y que también aportó mucho al voleibol nacional. Entonces, yo lo que más recuerdo
A mí no me gustaba mucho el tema estudio formal. Tenía algunas asignaturas que estaban más orientadas a la parte biológica y también humanidad. Eh, a ver, todas estas cosas aparte. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Estábamos en clase y estábamos en Sofía, que no era mi ramo preferido. Mi compañera de asiento era tu tía, la Ana Mónica Godoy. Ujú. ¿Es tía tuya? Sí, pues. Sí, pues, bueno. Entonces, no era un ramo que a mí me gustara, no me gustaba mucho. Bueno, y otros más, digamos. Entonces, yo y los compañeros más otros cursos, eh, estábamos dejando la campana, porque en ese tiempo existían las campanas, y partíamos rajados a una cancha que había en un patio, una cancha baldosa, y entonces los 12 primeros que llegaban eran los que jugaban recreo eran bastante cortos, 10 minutos, 15 minutos, y ahí no nos sacaba nadie, era una carrera desenfrenada, entre muchos de los que nos jugaba el voleibol. Así es que yo partí jugando voleibol así. Luego tomé selecciones del liceo y jugamos varias competencias. Y después fue tanto entusiasmo que había, tanto en el lado femenino como en el lado masculino, era tanto el que se formó el Club Manuel de Santos. Perfecto. El papá de Lucho, gran jugador, recuerdo, era un gente súper activo. Incluso venía a imprenta y nos mandó esas camisetas, decían Manuel, en varios colores, en degradé. Así que así fue como partí, como jugador. Eh, bueno, yo me di cuenta que tenía dos caras que me gustaban mucho. Hacíamos los talleres para ver qué carrera podíamos postular, era psicología y educación física. Yo quedé en psicología, pero me mío, para ser franco. O sea, en el tiempo, estábamos hablando que los psicólogos eran loqueros. O sea, no es el concepto que tenemos hoy día de los psicólogos. Y la verdad, me atemoricé porque pensé que no sé, porque yo también me iba a volver loco. Entonces decidí por educación física, que fue además una elección, porque no me arrepiento ni un solo segundo de haber estudiado educación física. ¿Hablas tú o hablo yo? Yo sigo. Bueno, con lo que comentas tú del Manuel de Sala, yo tuve la suerte o el privilegio de estar un año, un cuarto medio, que es el último año en Chile en el colegio. Ya. Y yo tuve también la experiencia de jugar en el famoso gimnasio del Manuel de Sala, que es un gimnasio antiguo, con un piso baldosa oscuro, pero el Manuel de Sala tiene una mística especial. Con quien converso tiene una mística, y en el voleibol han salido generaciones de grandes jugadores. A mí me tocó jugar ese año con el profesor Fernando Mora, el gran Sí, profe Mora, sí. y formamos un equipo con mi hermano, con otros grandes amigos, y hicimos muchos campeonatos en Chile y en el extranjero, muy exitosos. Y recuerdo, obviamente, de gente como mi tío Marco, la tía Nené, la tía Ani, los Grimal, que también yo, Jaime, todos que han salido del Manuel de Sala, y grandes jugadores. Entonces, la verdad, para mí, pese a haber estado muy poco tiempo físico, sí, siempre estuve toda mi vida relacionado con el Manuel de Sala. Mi mamá fue parvularia, mi abuela, que en paz descanse, fue asistente social, entonces siempre ha habido mucha relación con amor. Me da mucha emoción que tú lo comentes. Y bueno, un poco siguiendo con tu historia, tú estudiaste educación física, y qué pasó contigo después? ¿Cómo llegaste tú después a ser entrenador muy importante de la Católica, de la selección nacional? ¿Cómo fue esa evolución tuya? Mira,
En esa época no existían una escuela de entrenadores para ningún deporte. Y yo quería ser entrenador de voleibol. Hice varios deportes en el colegio, pero el más entretenido y que más me gustaba era. Entonces, entré al físico con un norte bien clarito. Yo quería ser entrenador de voleibol. Y él no tenía ocasión de formarme como entrenador. Entonces, la idea que todavía sigo fomentando entre mis alumnos y los jugadores era irme al exterior. Y las opciones eran varias, y finalmente elegí Francia, porque Francia es un país que en el tema metodológico, pedagógico, el tema de formación de personas y de jugadores, es muy importante y sigue siendo importante. De hecho, los canadienses siguen esa misma línea. Entonces fui a la Embajada de Francia y igualmente pregunté si existía alguna beca para educación física. Entonces me tocó una secretaria y me dijo, a ver, déjeme ver, buscar, y me dijo, sí, hay una beca para el Instituto Nacional de Deportes en París. Llama yo, ¿y qué hay que hacer? Mire, lo primero que hay que hacer es juntar unos papeles, unos listados, y segundo, usted a veces no habla francés. Entonces tiene que ir al Instituto de Cultura, no me acuerdo cómo se llama exactamente, y aprender a hablar francés. El idioma, claro. Sí, yo menos mal tengo bastante facilidad para los idiomas. Entonces, me sirvió, ¿no? Pero igual me faltaba. Entonces dije a la misma secretaria, estoy haciendo curso, pero creo que es insuficiente. Entonces me dijo, a ver, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Entonces, como el francés que me digamos, tenía en el instituto, en Santiago, me fue suficiente. Entonces al secretario le dije, ya, pero no importa, no lo voy a ver. Y entonces yo creo que existe posibilidad de que te haya un más. Perfecto. Mira, allá tienes que llegar a la Alianza Francesa y hacer un MEP de apresto para que tenga más alternativas y tenga también posibilidad de ver la francés y enchufarte rápido. Y eso fue súper importante. Uno, porque la verdad es que eran clases de conversación en francés y mis compañeros, que eran varios extranjeros, estaban en la misma que yo, entonces nos ayudábamos, tratábamos de hablar francés lo más posible. Los fines de semana nos íbamos alrededor de París. Entonces nos contactábamos con los parisinos, que de hecho no son muy abiertos. Entonces, no era fácil, pero me sirvió mucho. Y también me sirvió mucho porque en los 70, que es el año que estuve en Francia, hizo un mundial masculino en Sofía María. Exacto. Y en todo ese mes me hice dos amigos y nos fuimos en Cerola de María hasta Sofía. Exacto. Y ahí tenían una alternativa que hablar francés. Así es que nos demoramos como 3 días de María Sofía, entre medio vamos a algunas ciudades como Venecia, Milán, etc. Y bueno, así empecé con mis clases. Y eso duró. Perfecto. Oye, y a tu vuelta. Entonces, mira, a mi vuelta me pasó
lo que comentábamos fuera de cámara, llegué con una historia, yo también tengo una casa, que no te preocupes, no te preocupes. Menos mal que está tranquila. Y cuando llegué, nadie me quería controlar. A pesar del currículum, de haber estado un año, de haber hecho, además que en un Instituto Nacional de Deporte, de haber hecho cursos con la Federación Francesa, de asistir a todos los partidos que habían, no tenía pega. Y uno piensa que, bueno, con todo el bagaje, yo tenía, me iba a ser relativamente fácil, pero no fue. Y estuve a punto de irme, de poco yo cuando volví, le pedí a la Bernadetta, mi señora, que nos casáramos, no podía casarme sin pega. Y estuve a punto de irme a Madera. Porque ahí sí que había posibilidades. Entonces, por suerte me hizo una pega en el Stade Francés, que todavía existe. Y bueno, después de muchos estudios y de mucho preocuparme por aprender cada vez más, y eso todavía lo sigo haciendo, y estas posibilidades que tenemos de comunicarnos a través de la tecnología, que para mí son nuevas, porque hoy día los niños entran solos, pues ya es como, no sé, pues jugar al columpio. Bueno, en todo caso, cuando llegué no conseguía pega. Y bueno, como te contaba, yo quería casarme y sin pega eso era imposible. Y hubo un momento que estuve a punto de irme a Punta Arenas, que por lo demás era un muy buen sueldo, pero no era lo que yo quería. Y entre medio me ofrecieron la posibilidad de trabajar en el Stade Francés. Como yo ya a esa altura ya hablaba bien el francés. Y entonces trabajé en el Stade Francés un par de años y ahí salieron algunos destacados jugadores que algunos todavía intentan jugar en vóley playa. Bueno, y simultáneamente me contrataron en la Alianza Francesa en el colegio, básicamente para formar voleibolistas. Claro. Hacía algunos cursos de educación física, pero en las tardes formamos un grupo muy entretenido de gente fantástica. Mi oculista es un exjugador mío de la Alianza Francesa, o sea, mantengo alguna relación con algunos de ellos. Y bueno, al final, con el tiempo, llegué a ser ayudante de Guillermo Garrido, que fue una de las personas que inició la Teletón. Era el kinesiólogo en esa época de la Teletón. Gran persona, gran persona. Y bueno, empecé a trabajar en el físico y entonces me pregunté, como en tercer año, me pregunté, bueno, ¿qué tenía que hacer como para poder meterme más en el ambiente del voleibol competitivo? Y un día cualquiera yo jugaba voleibol en ese tiempo. Y entonces me fui a la Católica, que funcionaba en el gimnasio de la Pontificia, en la Alameda. Perfecto. Y después se pasó a ser el Canal 13 en sus inicios. Okay. Bueno, y ahí entonces hablé con Alfredo Aceituno, gran persona, gran maestro. Y entonces me acerqué y él me ubicaba porque yo jugaba.
nos habíamos topado ya un par de veces en un gimnasio, y le dije, Alfredo, si tú necesitas que yo te colabore en algo, me avisa. Yo iba a muchos entrenamientos que eran en la noche, iba a mirar los entrenamientos, para aprender. Y entonces un día me dijo, ¿sabes qué? ¿Por qué no haces los calentamientos? Ya, ni un problema. En ese tiempo la Católica tenía tremendo equipo. Grisanti, Kiko Sánchez, Teo Yametti, y varios más. Y Roberto Gómez, Soldado Escobar y otros más. Y entonces también era un desafío importante porque iba a ser el calentamiento al equipo campeón y todos eran además seleccionados nacionales. Y entonces hice el calentamiento y Alfredo me dijo, oye, ¿sabes qué? Un día cualquiera me dijo, oh, mira, yo tengo las 4 categorías. En ese momento era primera, segunda, tercera y cuarta, que son hoy día los adultos, juveniles, menores e infantiles. Y la verdad que estoy medio cansado, entonces, ¿por qué no te haces cargo de los más, de los más chicos? Bueno, me dije, yo, fantástico, yo en ese momento y casi siempre, eh, los desafíos me venían muy bien. Y le dije, ya, bueno, y estuve un par de años entrenando esos equipos. Entre medio, se jugó un sudamericano en Santos, en Brasil, un sudamericano que la mayoría, o buena parte de los jugadores eran de la Católica. Ya. Y bueno, partí, me cortas cuando me alargue demasiado con esta historia. Está bien. Bueno, y entonces el sudamericano era en Santo y yo le dije a Alfredo, el chico Solina, Oscar Solina, que lamentablemente ya falleció, era el preparador físico. Él era además profesor en el Colegio San Ignacio. Y entonces le dije a Alfredo, ¿qué posibilidades de que los acompañe al sudamericano? Entonces me dijo, mira, ni un problema, pero no hay un peso para nadie más en la delegación. Entonces yo le dije, bueno, junto la plata, como ya tenía algunas peguitas, junto la plata y los acompaño. Me dijo, ni un problema. Hablé con Solina, le dije, mira, ya hablé con Alfredo, no sé qué te parece. No, ni un problema. Así que partí al sudamericano con jugadoras con la selección femenina y masculina. En ese momento la selección femenina la dirigía Antonio Corral. Y bueno, partimos y entonces me convertí en el suche del equipo masculino. Cuando te digo suche, era suche, porque yo era el que tenía la toallita en la banca en los partidos, en que yo le pasaba el agua a los jugadores, pero cada vez que me acercaba y Alfredo hablaba, yo paraba mis antenitas y seguía absorbiendo cosas que sabía que para el futuro para mí iban a ser importantes. Un día Alfredo me dice, oye, me tinca que más de alguno está pensando en arrancarse, ¿por qué no voy a revisar las piezas? Para allá partía. Entonces me iba pieza por pieza a saber si estaban todos descansando, que era lo que se suponía que tenían que hacer. Y de repente el tedio, la concentración, a pesar de que estábamos en un hotel frente a la playa de Santo, entonces Miguel les tocaba tan aburrido, ¿por qué no hacía algo de recreación? Entonces partía y les hacía recreación. Calentamiento antes del partido, ahí está. Entonces, en cada una de esas actividades yo seguía aprendiendo. Y a la vuelta, yo hablé con un dirigente que estaba a cargo de la rama de voleibol, ¿Ya? Jaime Pizarro, que es papá de un profesor de educación física, que
está muy metido hoy día en el voleibol también. Entonces le dije, Jaime, mira, ya he demostrado mi capacidad, si no me han echado es porque lo estoy haciendo más o menos bien, pero necesito por lo menos tener plata para pagar la micro. Claro. Se me dijo, no, el presupuesto de la rama ya está, no podemos hacer nada. Entonces yo le dije, gracias por la oportunidad y me fui. Esa fue la primera vez que estuve en Católica porque estuve 3 veces, por lo largo de todos los años, 3 veces en la Católica. Y entonces trabajé en varios estadios de Colonia hasta que se me dio la oportunidad de dirigir un equipo de la Asociación Las Condes. En ese tiempo el Estadio Español jugaba en Las Condes, el Estadio Italiano tenía muy buen equipo. Y entonces se me dio la oportunidad, en la asociación me dijeron, mira, existe la posibilidad de que te hagas cargo del equipo que va a enfrentar a un grupo de jugadores o de un equipo chino. Ya. En esos tiempos las cosas se arreglaban con deporte, ¿no? ¿Te acuerdas el famoso ping-pong que hubo entre juego de ping-pong entre Estados Unidos y China? Bueno, esto también era con el voleibol. Y los tipos eran muy buenos, en realidad eran muy buenos. Nos ganaron un partido y el otro se dejaron ganar, porque esa es la verdad. Se dejaron ganar. Y todo eso fue sumando experiencia. Yo en ese momento pensé que había que renovar un poco a los a jugadores más antiguos. Y entonces incorporé a varios ¿Ya? hasta el año 73, Perfecto. que me hice cargo de la primera selección. Ok. ¿Cómo fue, perdona Miguel, cómo fue la historia? Y yo he escuchado mucho de jugadores a quienes he podido entrevistar y obviamente a amigos de la historia de Akira Kato, porque muchos me han dicho que tú fuiste un alumno muy, muy aventajado de Akira, que estuvo en Chile, que obviamente no pudo hacer lo mismo que hizo en Perú, pero me han comentado que tú fuiste un alumno de él y un poco, a lo mejor me equivoco, tomaste un poco sus enseñanzas, más lo que tú sabías, y lo plasmaste en tu equipo que dirigiste. ¿Cómo fue esa historia con Akira, por favor? ¿Qué me puedes contar? Por supuesto. Bueno, Akira venía de Perú después de haber logrado grandes resultados, Exacto, hasta Juegos Olímpicos. claro. Entonces, era lo que yo necesitaba en ese momento para consolidar más mis conocimientos. Uh-huh. Y entonces yo estuve claramente dispuesto a asumir las responsabilidades que él me pudiera dar. Y entonces me llamaron de la federación y me dijeron que Akira había hecho una especie de casting Uh-huh. y que había sugerido mi nombre para hacerme cargo de la selección masculina. Entonces Akira era el head coach y yo entrenaba el equipo masculino y Coco Alba, que también falleció hace poco, que era peruano, y se hizo cargo del equipo femenino. Perfecto. Y Akira era como un buen japonés, buen oriental, había que interpretar bien lo que hacía y decía. Por ejemplo, teníamos un grupo de, no sé, 18 jugadores preparándonos para un sudamericano, y de repente Akira me llamaba y me decía, Miguel, ese niño molesta, ¿no? Esa era claramente una insinuación directa a que había que eliminar a ese jugador de la selección. Entonces transmitía las cosas, nunca te decía, no, hay que hacer esto. Las transmitía para que tú fueras y asumieras la responsabilidad de todo el entrenamiento. Claro. Obviamente, después del entrenamiento, nos íbamos a un restaurante chino en el centro. Y entonces comíamos, almorzábamos, y entonces ahí ese era el momento de analizar
todo lo que estaba pasando con la selección. Y Akira era un maestro, un hombre entrañable. Y bueno, saqué, entre comillas, el mayor provecho de sus enseñanzas. Exacto. Lamentablemente falleció después de un cáncer al hígado, falleció en Perú, se volvió a Perú. Fue una gran pérdida para todos. Lo recuerdo con mucho cariño. Oye, una consulta, antes un poco de pasar a lo que a mí me interesa mucho, tu experiencia en selecciones. Siempre he tenido una duda, a lo mejor tú lo sabes mejor. ¿Por qué en Chile, en esa época cuando llegó Akira, y que ya había hecho, como tú decías, un trabajo espectacular en Perú, y que hasta el día de hoy, bueno, quizás un poco menos, pero que llegó a lo más alto en Perú, especialmente en mujeres, por qué en Chile no se pudo hacer un poco lo mismo? ¿Qué pasó? Que no fuimos capaces de lograr llegar lo que después hizo Argentina o Brasil en el continente. ¿Qué pasó, según tu opinión, que salvo algunos pics que hemos tenido, especialmente en hombres, no logramos, y teniendo aquí acá en Chile, obtener resultados que nuestros países vecinos tuvieron? Mira, no hay interpretación, las cosas fueron así. ¿Ya? Eh, Akira, con Akira entrenábamos todas las tardes. Ujú. Y entonces él, que tenía contacto en todo el mundo, eh, hizo un negocio con las famosas zapatillas Asics Tiger. Okay. ¿Viste alguna tú o no? Clásica. Claro. Bueno, y entonces él trajo zapatillas para andar a jugar, porque en Chile no existían zapatillas de voleibol. Seguro, claro. No Por existían. mucho tiempo no hubo, claro. Y hoy día cuesta encontrar, hay algunas por ahí también que siguen siendo ASICS, pero en esa época no había ni una posibilidad. Entonces las trajo ¿Ya? y las vendía. Y no le hacía daño a nadie, Ujú. porque lo hacía en un horario que no tenía por qué trabajar o que no le correspondía. Sí. Su horario era las tardes. Y eso le pareció mal a la federación de entonces. Y entonces le dijeron, salga que aquí era esto de su negocio y el voleibol son incompatibles. Y lo echaron. Así de simple. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Eh, Ay, ay, ay. sí, Bueno, por eso las cosas son como son en Chile. Era- eh, Fue una gran pérdida. Fue una gran pérdida para el voleibol. Piensa tú que yo tuve la suerte de estar con él un par de años ujú, y, y cuando él se fue, la parte femenina y masculina se separó, ya no estaba el head coach. claro. Y entonces, como ya estábamos teniendo buenos resultados, la federación me pidió que yo siguiera con la parte masculina. Y Masculino. sí, yo te diría que si no fue la mejor época del voleibol, fue una de las mejores. Y espero que se repita. Bueno, yo he publicado varias veces y he tenido la suerte también de entrevistar a tres jugadores tuyos de la famosa selección del 81, a Jaime Grimal, al Flaco Maña y también al Polo Polier, que estuvo un poco más antiguo, y a Jorge Evia. Y todos me contaban, y muy emocionados, que para ellos fue una época inolvidable, porque había un trabajo, un entrenamiento, había una planeación muy diseñada, y que obviamente se demostró en el famoso Sudamericano, en el estadio Víctor Jara, ex Estadio Chile, y que yo tuve la suerte también de ir de público. Yo tenía 11 años, y fuimos con mis papás, con mis amigos, mi hermano, a ver un Sudamericano a estadio lleno, de excelente calidad, de un Chile que uno decía, de aquí estamos, vamos a llegar a los más altos puestos, porque el equipo era muy bueno y jugaba muy lindo, con el Flaco Geber, el Flaco Maña,
Bozo, Forpal, era un equipazo, realmente, y de primer nivel. Cuéntame un poco cómo fue para ti como entrenador ese periodo previo, porque fue, como dices tú, uno de los mejores periodos del voleibol chileno. Bueno, nosotros fuimos sudamericanos en Argentina y a la vuelta me dijeron que me hiciera cargo como head coach de todas las categorías masculinas, ¿Okay? que eran, a nivel sudamericano eran 3. Sí. Y con otros entrenadores con los cuales formamos un muy buen equipo, logramos el año 83 estar tercero en Sudamérica en las 3 categorías. Uh-huh. Mira. Entonces, partimos con el año 81, Sudamericano Juvenil en el Nathaniel, Uh-huh. que después que fuimos tercero, después se reforzó en Sao Paulo. Después el Sudamericano del 82, que tú estabas haciendo mención, que fuimos tercero, después de mucho 81, tiempo. sí. 81, ¿qué te Claro. dije? O 82, por el 82 fue el Mundial. Exactamente. Claro. Gracias por recordarme. Exactamente, el 81 fue el Sudamericano en el Estadio Víctor Jara. Sí. Y después esos terceros lugares los revalidamos y nos sirvió para clasificar a mundiales. Los juveniles clasificaron para Colorado y Colorado Springs en Estados Sí. Unidos y nosotros a Argentina. Uh-huh. Bueno, pasó el 83 y ya habíamos estado el 81 en tercer lugar después de Brasil y Argentina. Y entonces yo le planteé a la federación que hiciéramos lo mismo que estaban haciendo los argentinos. Uh-huh. Terminó el Sudamericano en el 81, partieron Claro. a Europa, Asia, jugaron miles de partidos por todos lados. Exacto. Y a mí me dijeron que no, la federación no tenía plata y que tampoco tenía mucho interés en que esto se siguiera desarrollando, porque al final para los dirigentes se empezaba a convertir en un cacho. Sí. Porque para poder optar a jugar a nivel mundial, digamos, había que tener un dirigente ahí a tiempo completo Claro. y tener el debido apoyo. Y entonces yo dije, bueno, si no hay apoyo, yo no sigo. Y toda esta discusión era mientras los argentinos se paseaban por todos lados. Hay que decir Brasil, que ya les conocemos bastante su historia. Así que dejé la selección ese año y volví a la Católica. O sea, esta fue mi segunda vez en la Católica. Sí. Bueno, así es como se escribe la historia, ¿no? Así es. Desaprovechando oportunidades y personas. O sea, desaprovechamos a Kira y después desaprovechamos la oportunidad de haber hecho mucho más. A lo mejor habríamos llegado al nivel que tienen los argentinos hoy día. Claro, porque como estamos hablando, los que vimos ese sudamericano y mis generaciones mayores, donde estaba Paul Hale, por ejemplo, que fue de los mejores que ha tenido Chile, también como que cosechamos la inspiración de ese grupo. Algunos pudimos jugar con varios de ellos, con Jorge, con los Dievert, y algunos también tuvimos un entrenador, a Forpal, y hoy día Jaime Grimalta haciendo un trabajo tremendo. Pero como dices tú, fue una generación que en lo personal, y yo siento que a Chile el voleibol lo marcó, que fue como un pic. Y yo sentí un poco la misma emoción cuando me vi el preolímpico el año pasado. Año pasado, claro. De ver tanta gente viendo voleibol chileno, fue muy lindo. Y entonces en esa época, en los 80, cuando yo también empecé a jugar, para mí, obviamente, ese equipo que tú dijiste fue una inspiración. Y obviamente después en la Católica, que era también un poco la base de la selección, también sentía eso, en lo personal, me pasaba eso. Y además también, yo le comenté a Jorge Evia, que me pasaba que cuando ustedes llegaban a los gimnasios de la Católica, era distinto. Ustedes llegaban con una persona, no me acuerdo el nombre, con las camisetas, era tener una mística muy especial que marcaba una diferencia. Y fue muy importante porque yo sentía que teníamos muy buen voleibol. Obviamente, cuando fueron, por ejemplo, cuando fuiste al Mundial de Argentina 82,
y por algún motivo que no sé, que les tocó un grupo imposible con la Unión Soviética, con los búlgaros y Estados Unidos, pero fue una época muy, muy bonita. Cuéntame un poco también, por favor, tu experiencia en un mundial en Argentina. Mira, nosotros éramos novatos en el tema, novatos e ingenuos. Claro. Nosotros conocíamos la historia de los rusos y los búlgaros y los ricos a través de lo que nos llegaba, ¿no? Internet, de pensar, de oídas, de oídas. ¿Qué es lo que pensaba? Entonces los rusos eran unos monstruos jugando voleibol. Y fuimos en preparación, preparándonos para el 82, para el Mundial, fuimos a una gira por México. Y estuvimos en el Centro Deportivo Olímpico Mexicano, el CEDOM, famoso CEDOM. Y entonces el equipo mexicano estaba dirigido por un coreano. En ese momento los entrenadores orientales mataban. En Argentina tenían a Song, un coreano. Exacto. Y en varios países tenían entrenadores orientales. Claro, Eso producto de los buenos resultados que tuvo Japón, Corea, China en esos años. Sí. Y entonces el coreanito, buena persona el coreano, buen entrenador además, él le gustaba la cerveza. Era bueno con la cerveza. Y entonces un día, patuamente, bueno, conversábamos, porque Sedón es muy grande y de repente nos encontramos en el comedor. Y un día yo le dije, mira, ¿y tú tenías información de los rusos? Sí, me dijo, tengo toda la información. Y tú podrías colaborar con este humilde entrenador para que y nos cuentes qué hacen de tan fantástico los rusos. Sí, me dijo, nos juntamos entonces a tomar cerveza. Que a mí también me gusta. Entonces, nos sentamos y me pasaron unas hojas de papel, todas las posiciones, rotación por rotación de los rusos. Buena onda. Y yo esos papelitos, que eran unas hojas de cuaderno, lo que hice fue traspasarla a un papelógrafo. Okay. Había papelógrafo. Sí. Y una tremenda hoja, rotación por rotación, una hoja por rotación. Y cómo entraban, y cómo se movían, y quiénes publicaban, y quiénes no, quiénes eran los que recibían mejor. Ni pensar en que hubiese el libro en esa época, no existía. No. Bueno, y entonces, armado con mi papelógrafo, junté a todos los muchachos y les dije, miren, aquí está cómo juegan los rusos. Y entonces, hojita por hojita, les fui explicando rotación por rotación. Y al día siguiente les preguntaba, bueno, y en la rotación tata, y todos se sabían el argumento, todos tenían claro cómo jugaban. Y nos tocó jugar con los rusos. Y el primer set estábamos, me incluyo, todos perdidos. Todos perdidos. Ya nadie se acordaba del papelógrafo ni de las rotaciones. Era impresionante jugar contra los campeones mundiales por años, no eran primera vez campeones mundiales. Muchos años fueron campeones mundiales y olímpicos. Así es que el primer set fue un deshonor, pero el segundo set ya les agarramos un poquito la mano y el tercer set anduvimos bastante bien. Lo que demuestra, entre otras cosas, que todos los partidos que se hagan antes de un campeonato con equipos buenos y con equipos no tan buenos son siempre importantes en la formación de un equipo. Así es. Tienen que jugar con equipos buenos para aprender y con equipos un poquito más malos para no perder siempre. Exacto.
Así es que esa experiencia, y con los búlgaros nos pasó lo mismo, los gringos se estaban preparando para sus Juegos Olímpicos, y nos pasó lo mismo, nos pasaron todo por encima y seguimos jugando hasta llegar al final a jugar el último lugar a las 9 de la mañana en el gimnasio, ¿cómo se llama? De Buenos Aires, el grande, Luna Park. Luna Park, Sí. Luna Park, a las 9 de la mañana, y ahí terminó nuestra historia. Pero yo creo que para todos, a mí por lo menos, me sirvió mucho de experiencia, porque yo terminaba viendo entrenamiento, nosotros no significábamos ningún peligro para ningún equipo. Bueno, sí, habían algunos equipos que tenían un nivel un poquito más bajo. Entonces me iba a los entrenamientos y a los partidos y de repente conversaba con algunos entrenadores. El entrenador ruso, un día me acerqué para conversar, estábamos en la concentración, y me dijo, no, yo no converso con usted. Será, será. Que no era la actitud de los brasileños, por ejemplo, que tampoco era la actitud de los argentinos. Y bueno, cada conversación algo sacábamos en limpio, siempre se aprendía, Sí. algo. A mí me comentó, bueno, yo sabía un poco por revistas alemanas, información que llegaba afuera, y me comentó en una entrevista Raúl Quiroga, que también él jugó contra los rusos en la semifinal, y que una se encontró en un ascensor con Sabin, Alexander Sabin, y que él no le habló. Un ruso serio, y después, pasados muchos años, hace un par de años, hubo una junta de los más grandes voleibolistas en Polonia, y ahí me contó Raúl que Alexander Sabin era muy simpático, dicharachero. Claro, eran otras épocas. Existía la cortina de hierro y los jugadores soviéticos o los entrenadores tenían prohibido hablar con nadie. Entonces, claro, era otro mundo. Entonces, eh, quizás puede haber sido parte de eso. Yo recuerdo también, y te lo comento como también experiencia personal, que tú le prestaste a mi papá una cinta de VHS que tú grabaste de la semifinal y la final. Y, y quizás también en parte de eso es, a lo mejor tú seguro tú no sabes, que también eso es parte de la culpa que yo hoy día esté haciendo esto. Porque mi papá llevaba los VHS y recuerdo que una vez fuimos de vacaciones a una casa de unos amigos a Pirque, mi papá puso la cinta y empezó. Y el voleibol antiguo era lento, duraba horas. Y la gente alrededor mío se fue a acostar. Y yo seguí viendo los partidos y los repetía y los veía y estaba fascinado. Además tú como eres voleibolista, filmaste de atrás, como debe ser, no de arriba de la malla. Entonces se veían los movimientos en la malla, fue alucinante. Entonces yo recuerdo con mucho cariño esos videos porque fueron para mí fundamental ver en esa época el mejor voleibol que no se veía en Chile, imposible verlo en un VHS, fue notable. Así que te lo cuento. Y yo te cuento que los búlgaros llevaban una persona que filmaba, Ujú. pero era esa filmadora de cine, como eran Antigua, claro. unos rollos de film, digamos, de cinta, con unos lentes inmensos, y andaba con su para todos lados, y lo usaban, y lo usaban y les servía para hacer scouting, para hacer Claro, estadística. exacto. Así que cada uno se arreglaba como podía, digamos. Sí, es una experiencia extraordinaria, sí, sí. Nada que ver con lo que pasa hoy día. Sí, Con la tecnología hoy día puedes hacer mil cosas. Qué exactamente. bueno que pase, qué bueno que pase. Y Fantástico. por eso también en el voleibol. Sí, yo estoy muy contento que hoy día exista eso, que haya tanto intercambio y que uno pueda conversar con gente de todos lados. Y a mí lo que más me gusta es un poco saber y sentir que tenemos un idioma en común, con las diferencias que tenemos, obviamente con Brasil, con países como Estados Unidos, Perú, Argentina, que tienen, o Italia, un voleibol de otra categoría, pero eh, yo siento que tenemos el mismo idioma, la misma pasión por un deporte que es tan lindo. Eh, bueno, pasado un poco ese tiempo de tuyo en las selecciones, eh, ¿cómo fue para ti después dedicarte más al tema de clubes, la Católica firme? Y si no me equivoco, también trabajaste en español, o estoy equivocado, sí.
Cuéntame un poco cómo fue esa etapa después tuya, posterior de ese periodo tan potente. Bueno, muchos jugadores de la selección también eran jugadores de Católica. Ujú. Y ahí tuvimos el apoyo de un par de dirigentes que fueron visionarios. Eh, Cristian Piera, que no sé si tú ubicas, Sí, sí. o a lo mejor ubicas. Al hijo, sí. Y sí, bueno, el papá fue muy importante en el desarrollo de la rama de Volvo en ese momento. Estoy hablando del año final del año 83. Ujú. Y, eh, y el otro era Teo Giametti, Sí. jugador de Volvo de Católica también en los inicios, en ese equipo que nombramos al principio que entrenaban con Alfredo Seituno. Hicimos muchas cosas buenas. Te recuerdo que en esa época se transmitían en vivo y en directo los partidos, especialmente en las finales de la Asociación Las Condes. En el Estadio Israelita, me acuerdo, los visto, sí. En el Estadio Israelita también, Sí, en Nataniel, en el Estadio Israelita, sí, sí, Nathaniel. un par de gimnasios más. Y yo, mucha gente. Lo que demuestra, y a propósito de tu comentario que dijiste cuando fuiste a ver a la actual selección a Monticello, Monticello fue, ¿no? Monticello. Casi Monticello. Bueno, en Chile hay público para el buen voleibol. Sí, Hay. Y sí, ha habido siempre. es verdad. Ha habido siempre. Lo que pasa es que eh, la Liga Nacional, que partió hace muchos años atrás, en la cual participamos con Católica, tanto con masculino como femenino, eh, el gimnasio de Ñuñoa se llenaba, se llenaba. Entonces, aquí lo que hace falta, vamos a salir un poquito del tema, después volvemos a lo otro, aquí lo que falta es ofrecerle a la gente buenos espectáculos, Sí, no solo con las elecciones, sí. no solo con las elecciones. Ujú. Falta hacer un trabajo más acucioso, más motivador con los clubes. La Federación Internacional recomienda las ligas nacionales, pero no para que pasen el rato, sino que para que los jugadores que salgan del trabajo, los clubes después se puedan integrar a las selecciones nacionales. De hecho, la temporada, la planificación anual de la Federación Internacional tiene una época para las ligas nacionales, una época para las selecciones nacionales, otra época para los juegos regionales, y eso nunca se logró, a pesar de que varios lo propusimos, hacerlo en Chile. Bueno, con Católica fuimos muchos a jugar a Argentina, a Regatas Mendoza, a San Juan, y eso ayudó mucho al desarrollo del voleibol en Católica. Pasamos varias pellejerías, pero que son anécdotas que uno recuerda con mucho cariño hasta hoy día. Y en esa época tú podías traer un jugador extranjero, no sé si todavía. Podrías traer un jugador extranjero. Y entonces nosotros siempre escogimos bien al jugador extranjero que potenció mucho al equipo. Y bueno, ahí fueron varios años, eh, con bastante éxito en la Liga Nacional y en los campeonatos de la Asociación Las Condes, hasta que de nuevo tuve un problema con un dirigente en la Católica, no lo voy a mencionar, y entonces renuncié. Y como al mes siguiente me llamaron del Estadio Español, que me hiciera cargo del equipo del Estadio Español. Había muy buenos jugadores, teníamos Alan Yarri, Pato Aguirre, Juanito Río levantando. Pablo Arteaga también, Juan Río, los hermanos Sí, Juan Nicolás Río, Quintero. te estoy escuchando medio entrecortado.
Sí, se escucha poquito, se escucha poquito. A ver si... Perdón. ¿Me escuchas ahora? Sí, perfecto. ¿Me escuchas mejor ya? Sí. Entonces, sí, los hermanos Quintero, y formamos un gran equipo, y ese año, el primer año que yo estuve en el Estado español, salimos campeones nacionales. Sí. Y eso nos dio derecho para ir a jugar el Sudamericano de Clubes, que fue en Brasil. Sí. Y salimos tercero. Después seguimos trabajando y nuevamente ganamos campeonato nacional aquí, fuimos a otro Sudamericano y volvimos a salir. No, ¿sabes? No fue tercero, fuimos quinto. Ya. Fuimos quinto. Pero teníamos buen nivel, o sea, no nos achicábamos con los brasileños, con los argentinos. De hecho, en ese campeonato que salimos tercero, era tanta la diferencia entre los brasileños y los argentinos y el resto, que la Confederación Sudamericana aceptó que hubiesen dos equipos brasileños, dos equipos argentinos y el resto de los equipos, un solo equipo, el resto de los países con un solo equipo. Y logramos salir tercero. Dejamos los dos equipos argentinos afuera. Y entonces, primer lugar Brasil, segundo lugar Brasil y tercer lugar nosotros. Que fue súper importante, un estímulo súper importante. Bueno, regresamos de estos sudamericanos y entonces yo propuse que empezáramos a tener mejores relaciones con España, que era lógico. Ir a España, jugar con ellos, invitar equipos españoles. Entonces la respuesta fue, no, el Estadio Español es un club social y no un club deportivo, por lo tanto, nuevamente renuncia. Porque no tenía sentido seguir marcando el paso. Así es que esa fue mi historia. Bueno, y después volví a Católica años después y ahí terminé mi carrera como entrenador. Mira, perdona, para mí es como te decía, y lo he dicho varias veces, re importante esta conversa contigo porque a mí me tocó también jugar en un periodo en que tú fuiste entrenador de equipos rivales. Cuando yo jugaba en el Manquehue, tú estabas en la Católica, yo estaba en la USACH, tú estabas en el Estado Español. Y la verdad que, como te repito, siempre los equipos que tú dirigiste fueron equipos muy buenos, los mejores, campeones, con el seleccionado nacional y con grandes amigos del voleibol, que hasta el día de hoy hablábamos y nos juntamos. Bueno, ahora en pandemia es más difícil, pero como somos una familia chica del voleibol chileno, somos muy cercanos. Pero a mí me da una grata sensación y de recuerdos de un voleibol muy bonito, un voleibol de mucha calidad, un voleibol de mucha pasión. O sea, las finales de Católica con la Chile, en Nathaniel, o Estado Español con Católica, o Manquehue, eran finales preciosas. Y como dices, tuvo mucha gente, lleno de gente. Y bueno, y también gran parte de lo que tú hiciste es reflejo de eso. Como otros entrenadores también que hicieron mucho trabajo y grandes jugadores que después fueron entrenadores. Entonces, para mí es muy importante hablar contigo porque yo fui creciendo viendo tu equipo junto con mi papá, mi hermano, ver jugar, amigos que jugaban contigo, que entrenaban contigo. Fue parte de que siento yo de nuestra historia. Y por eso para mí es tan importante hablar con gente como tú, que han aportado y siguen aportando, porque ahora tú trabajas en la universidad y sigues formando, y eso es muy importante. Y seguimos soñando todos, quizás, como locos que somos por el voleibol, que algún día quizás seremos como Argentina, como Perú, como Brasil. Yo tengo esperanza porque, como tú dijiste, en Chile la gente ama mucho el voleibol. Cuando uno hace un buen espectáculo de buena calidad, se llena. Hay muchísima gente. En el sur de Chile tengo muchos amigos que hay muchísimo voleibol. En el norte también. Chile es un país que le gusta mucho el voleibol, pero hay que hacer ciertas cosas quizás para mejorarlo. Quería un poco, para ir cerrando, Miguel, disculpa, dos cosas. Uno, el cierre, y la segunda, despedirte, porque yo sé que tú tienes harto material, que si puedes compartirlo conmigo, porque parte del trabajo que estoy haciendo de historia incluye
también muchos aportes de jugadores y entrenadores, y yo sé que tú tienes material precioso. Y lo segundo, un poco también nuevamente, y para ir cerrando la conversa, agradecerte tu tiempo. Nos costó mucho comunicarnos porque tuvimos muchos problemas técnicos. También lo cuento en cámara, pero agradezco tu tenacidad y entusiasmo para seguir, y aquí estamos. Y eso un poco también demuestra tu calidad como profesor, como entrenador. Eso de seguir hasta que resulta. Y aquí estamos jugando en cancha virtual. Así que eso quería contarte, Miguel. Mira, yo he visto las fotos que te mandan y tú las publicas. A mí me pasó que yo vivía en La Reina y hubo un aluvión, no sé si te acordáis, de la famosa aluvión. Muchos años, sí. Yo vivía en una casa, sí, muchos años atrás. Y yo vivía en una casa de 2 pisos y tenía en el living una biblioteca con fotos. Muchas, pero muchas fotos. Bueno, esas quedaron todas bajo el barro. Entonces perdí muchas fotos y cuando mandan fotos, yo las voy incorporando en mi celular, en la galería de fotos, y me traen recuerdos, porque esas fotos yo las perdí, prácticamente todas. Qué lástima. Y así que, sí, bueno, imagínate. Y entonces no puedo aportarte mucho, pero voy a seguir buscando, porque me cambié hace poco, y entonces debo tener en algún cajón por ahí algunas fotos y obviamente las voy a compartir contigo. Y quiero también eh, agradecerte tus elogiosos conceptos con respecto a mí. Yo te los agradezco sinceramente porque la gente no siempre está dispuesta a, la palabra no es reconocer, pero tratar de conocer un poco la historia de mucha gente que ha hecho del voleibol su pasión. Así que te agradezco sus conceptos y te agradezco que me hayas dado la oportunidad de hablar. Parece que hablé demasiado, pero bueno, en fin. Está muy bien. Sí. Fantástico. Ya, Miguel, te mando un gran abrazo, lo mejor para ti, mucha salud, tu familia. Y estamos en contacto. Bueno. Sí, pero por supuesto. Muchas gracias a ti y saludos a tu familia. Chao, chao.